Tesoros de Alabanza. Un espacio dedicado a responder de manera breve y clara preguntas sobre diversos temas de alabanza y adoración. Acompaña a Vinicio y Lilia Monroy en este tiempo de reflexión y aprendizaje bíblico. Un usuario pregunta: ¿un director de alabanza puede ministrar al pueblo? ¿O solo su función se limita a ministrar cantos y guiar al pueblo al encuentro con el Señor? ¿O solo el pastor puede ministrar al pueblo? Me parece una excelente pregunta que quisiera responderla en dos ángulos. Lo primero que tenemos que entender es que el adorador por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él adoró al Padre con su vida, con todo lo que hizo, desarrollando su ministerio. Y para ello yo quisiera responder la pregunta con esta palabra. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:46-47. Lo que vemos en esta escritura es entonces cómo el Señor Jesús, en su etapa como hombre, como un judío más, iba al templo, se capacitaba, escuchaba la instrucción de los doctores de la ley, dice el pasaje, de manera que él tenía culturalmente esa costumbre, tenía ese mandato prácticamente de amar la Torá, amar la ley, y por eso él iba al templo a escuchar la palabra como un judío más. Veamos la siguiente escritura. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. San Juan 12:49. Ahí vemos a Jesús, pero en su etapa ministerial, ya desarrollando su ministerio, dice la escritura que Él solo hablaba y decía lo que había aprendido del Padre. Por lo tanto, no hablaba de su propia cuenta, sino hablaba, ya desarrollando su ministerio, lo que el Padre en la intimidad, al subir al monte, le daba que hablar. Pero ahora yo quiero enfocar esta respuesta en los líderes de alabanza. Leamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. Esta palabra lo que nos está diciendo es que todo líder de alabanza, todo director de alabanza tiene el compromiso individualmente de nutrirse de la palabra, de escuchar la palabra, de discipularse, de llenarse de mucha palabra. O sea, ese es un mandato que deja la escritura, llenarse de palabra, más aún el director de alabanza, porque Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Entonces debe de llenarse de palabra, ¿sí? Pero es una palabra que él tiene como bagaje dentro de su corazón. Ahora, para ministrar al pueblo, esa es otra historia. Quisiera que veamos la siguiente escritura. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. Aquí vemos un Pablo, el cual está recomendando a su hijo Timoteo, a su discípulo más cercano, del cual está dando testimonio. Dice, él es mi hijo. Aparte de eso, enseña, ya le está dando una instrucción y está diciendo, tú sabes cómo enseño yo en todas las congregaciones, tú sabes mi forma de proceder. Por lo tanto, ahí le está delegando la autoridad para que lo haga. Quisiera entonces decir a los directores de alabanza para responder esta pregunta, según la escritura, todo líder de alabanza debe estar lleno de palabra, tener ese bagaje de palabra, pero al momento de ministrar, solo puede hacerlo si su pastor le ha delegado esa autoridad. Si su pastor le ha dado esa instrucción, entonces puede hacerlo, pero de una manera sabia, de una manera prudente, no poniéndose a predicar como hacen muchos directores de alabanza, no poniéndose
a regañar al pueblo, no poniéndose a exhortar al pueblo, porque no le corresponde al director de alabanza. Eso le corresponde al ministro, al pastor que cubre la iglesia. Pero lo que sí debe de hacer es dar una breve palabra, una breve exhortación en el nombre del Señor desde la palabra, pero porque ha sido delegado por su pastor para poder entonces dar una palabra a la congregación. Hoy hemos crecido en el conocimiento de la palabra del Señor. Acompaña a Vinicio y William Monroy en otra edición de Tesoros de Alabanza.